Aprobación del voto femenino en 1954, como resultado del movimiento sufragista femenino en el país en la primera mitad del siglo XX. Durante este periodo se podían vislumbrar las necesidades económicas y sociales. Las empresas, el sistema político laico, requería de una intervención para poder tener una autonomía económica. Se necesitaba la mano de obra libre y dispuesta para contratar, ya que el país se encontraba en el proceso de industrialización. El machismo y la subordinación de la época resignó a la mujer a las tareas de la casa, donde el hombre era amo y señor, mientras la mujer era la reina dentro del hogar. En el campo laboral, los privilegios sociales entre hombres y mujeres se notaban en desequilibrio. La desigualdad arropó al país desde los principios del siglo XX. No poseen ningún tipo de protección laboral las mujeres, las que trabajaban en la industria. No había derechos legales que las protegieran, no había defensa, lo que le creó vulnerabilidad de género e incluso explotación laboral y hasta acoso sexual dentro de las fábricas. Muchas de ellas debían laborar sin recibir siquiera una paga y terminar el día haciendo las labores del hogar. Comenzó un movimiento a partir de ello, era que algunos hombres se unieron y dentro de sus pensamientos estaba que si la mujer podía llegar a los estrados, o sea, llegar a los espacios públicos, tal vez iba a gobernar y iba a convertir al hombre en un esclavo de ella. En aquella época se podía considerar que la oportunidad igualitaria a la mujer era un atentado contra el Estado, debido a que la mujer y los hombres son seres diferentes. Pensaban que esto iba a desequilibrar las funciones de las comunidades. Los hombres generaron movimientos donde se hacía un énfasis: ¿y ahora quién se encarga del hogar? ¿O nos convertiremos en esclavos de ellas? Fue solamente a través de la educación donde se comenzaron a ver los vestigios y los principales rasgos donde podía llegar la libertad para ellas. En 1933 y 1934 crearon universidades exclusivamente para mujeres, dentro de las cuales se generaron movimientos feministas en los cuales se podía ascender, se podía crecer y finalmente llegar a la cumbre donde se podía exigir un voto al igual que los hombres. En Colombia, el 9 de abril de 1948 fue asesinado Gaitán y la expansión de la violencia continuó. La violencia se profundizó en el gobierno dictatorial de Gómez y continuó en el de Rojas Pinilla. Este fue el contexto en que se desarrollaron los movimientos de las sufragistas. La violencia afectó a las mujeres en su diferencia sexual. Fueron violadas y abusadas de forma terrorífica hasta llegar a la muerte. El voto femenino restringido con diferentes argumentos se manejó también en esta época. Los conservadores y los liberales manifestaban de que el voto haría peligrar los hogares y la esencia de la feminidad, pero en sectores conservadores se habían producido un cambio respecto a la exclusión de las mujeres del sufragio debido a la llamada de Pío XII en Italia a que las mujeres votaran a favor del Partido Social Cristiano y en contra del comunismo. En Colombia, los sectores del conservadurismo habían tomado la bandera del sufragio femenino y aunque las sufragistas liberales y socialistas tuvieron una posición feminista de acuerdo con las corrientes internacionales, fueron finalmente las conservadoras las que a la hora de la obtención jugaron el papel político más visible junto a Rojas Pinilla. La diferencia sexual era mirada con más simpatía por parte de los políticos que el de la igualdad. Algunos días antes de la aprobación de la ley, en uno de sus discursos Rojas habló del advenimiento del feminismo y se centró en dos temas, la educación y el cuidado de los hijos, y dijo que por la importancia que tiene la mujer en el hogar, es acreedora con mejor derecho que el hombre. Entre las sufragistas habían diferencias. Las feministas combinaban la reivindicación de la igualdad con los valores de la feminidad y aspiraban a la participación en colaboración con los hombres, aportando sus cualidades diferentes por razones de su sexo. Las sufragistas conservadoras reducían la feminidad a sus deberes en el hogar y solo en nombre del apostolado católico.
Desde los años 20 y 30 había un grupo de mujeres organizadas, las cuales solicitaban el equilibrio y el derecho de las mujeres en todos los campos, pero se creía que ello iba contra todo lo femenino. No fue hasta el 25 de agosto de 1954 que un grupo de mujeres radicaron un proyecto de ley, entre las cuales se destacaron como abanderadas Josefina Valencia, Esmeralda Arboleda y Ofelia Uribe de Acosta, las cuales lograron que las mujeres pudieran tener el derecho a votar en el gobierno de Olaya Herrera. Los principales cambios políticos que trajo el voto de la mujer en Colombia fue el reconocimiento a la igualdad en la participación política, a ocupar cargos públicos, a salarios justos e igual salario que los trabajadores hombres. Dentro de la sociedad, las mujeres comenzaron a tener acceso a estudios, poder ingresar a las universidades, ya que en ese tiempo solo podían estudiar hasta la primaria. Lograron el derecho a heredar y administrar sus bienes. Las mujeres hemos avanzado en materia de equidad de género, especialmente en la creación de un marco legal y de políticas públicas que busca garantizar los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, logros hacia el reconocimiento como sujetos de derechos y a la reivindicación, el respeto a la diferencia de género, educación sexual y derechos reproductivos, mejoramiento en la tasa de natalidad, mortalidad, el acceso a la salud, a decidir sobre su vida, el acceso a los parlamentos, al mercado laboral. Se ha logrado un avance en la participación y el desarrollo de leyes en pro de los derechos humanos a las mujeres. Además, la participación en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, entre otros. La continua lucha por la igualdad ciudadana, la formación de asociaciones, sindicatos y protesta ha sido necesario para la exposición de ideas y de que sean escuchadas. Pese a la participación política y social de las mujeres en altos cargos nacionales, pese a ello, se evidenciaban deficiencias en aspectos educativos, en aspectos de salud y remuneración laboral, ya que la nueva constitución política no se cumplía para la población femenina. Aunque existe un gran reto, es necesario la continuidad de avanzar para conseguir lo que merecemos, y no es el fin de una lucha. Actualmente en Colombia, las mujeres continúan una ardua lucha en las cuales se han ido descubriendo avances progresivos que han abierto paso a nuevos espacios y oportunidades hacia un camino de igualdad y reinserción a la mujer a una vida digna. Hoy por hoy se habla de un empoderamiento femenino, ya que se ha creado un cúmulo de leyes para proteger los derechos fundamentales de cada una de ellas, y asimismo estos sean respetados. No obstante, a lo dicho anteriormente, es bien sabido que estos días se han visto casos donde se empañan todas estas acciones de avances. Asimismo, podemos decir que las mujeres en esta lucha lo que buscan es respeto, dignidad, seguridad en las calles y libertad en todo tipo de expresión. Esto ha llevado que poco a poco se vayan agrupando mujeres feministas, las cuales han ido creando movimientos donde se puedan crear conciencia y se puedan cerrar estas brechas. Asimismo, continuamos caminando en esta lucha resiliente hacia el camino que queremos y donde cada día nos seguiremos afrontando a nuevos retos, colocando la mirada hacia la Colombia que queremos construir, donde hombres y mujeres seamos iguales, no solo dentro del hogar, sino fuera de ello.